el problema 1 de cinemática, que es aquel que nos dice que en un edificio de 20 metros de altura hasta la base del tejado, una pelota rueda por dicho tejado inclinado 45 grados. Cuando lo abandona, lleva una velocidad en módulo de 4 metros por segundo. Nos pide calcular qué velocidad tendrá cuando llegue un segundo cayendo, a qué distancia estará del suelo en ese momento, la distancia a la que cae cuando llega al suelo, cuando toca el suelo, medida desde la base del edificio, y la velocidad con la que llega. Esa velocidad la vamos a expresar en forma vectorial y también como módulo y ángulo. Vamos a suponer que el tejado está enrasado con la fachada. Eso nos va a facilitar un poco las cosas. En este esquema vemos el tejado, los 45 grados, el enrasado con la propia fachada, y aquí estaría el suelo. Aquí tenemos los vectores. El vector v sería los 4 metros por segundo en módulo, y luego para trabajar nosotros vamos a trabajar en los dos ejes x e y. Vamos a descomponer el movimiento para luego volverlo a componer. Por eso hablamos de composición de movimientos. En este caso, la composición de estos dos movimientos rectilíneos, en un caso uniforme como en el caso del eje x, y en otro acelerado en el caso del eje y, donde la aceleración viene dada por la gravedad. Entonces, nosotros este vector lo vamos a descomponer, y para descomponerlo vamos a tener que hacer un poquito de trigonometría. Lo que vemos es que el vector vx se mantiene siempre igual, siempre constante a lo largo de toda la trayectoria, porque no hay nada que acelere o frene a la partícula, en este caso la bola, y en cambio el vector vi, que está en rojo, cada vez se hace más grande porque cada vez la aceleración actúa más tiempo sobre esa bola y cada vez va adquiriendo mayor velocidad, por eso es distinta. Bien, como el tejado está a 45 grados, nosotros podemos crear esta descomposición vectorial y nos quedamos con este triángulo de aquí, en la que vemos que cada uno de sus catetos son Vx, Vi, y la hipotenusa es la velocidad como tal, como composición de ese Vx y ese Vi. Este ángulo de aquí son los 45 grados, y como estamos en un sistema de referencia ortogonal, este de aquí son 90 grados. Sistema de referencias porque nosotros trabajamos con los ejes coordenados, el eje x y el eje y. Bien, si nos dice que la velocidad es 4 metros por segundo en módulo, esta v sin vector, esta hipotenusa vale 4 metros por 4 metros, o vale 4, las unidades que sean, podemos, aplicando las definiciones de seno y coseno, podemos calcular lo que vale el cateto contiguo al ángulo y el cateto opuesto al ángulo. La definición de seno dice que es igual, el seno del ángulo, en este caso el de 45 grados, es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, vi, que no lo conozco, y v, que sí que conozco. Como seno de 45 grados me lo da la calculadora, hay dos cosas de 3 que conozco, con lo cual puedo perfectamente calcular v sub i, la velocidad que lleva inicialmente en el eje y. Y lo mismo con el coseno. El coseno es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, por lo tanto ahí puedo decir que coseno de 45 grados tiene que ser igual a este cateto contiguo partido de esta hipotenusa, con lo cual Vx no lo sé, lo voy a calcular, pero V me lo dan, son los 4 metros, y el coseno de 45 también. Entonces, con este esquema tan sencillo nos damos cuenta de las ecuaciones que necesitamos. Bien, estamos hablando de velocidad inicial. Aquí vemos que el seno de 45 grados será VI partido V, es lo mismo, repetido. Y aquí estamos despejando. He puesto aquí un sub 0 porque esta velocidad es la velocidad inicial. Todo lo que sea inicial puede llevar un sub 0. La velocidad inicial en el eje y es la velocidad que nos han dado, la v0, la que estaba en los dos ejes, la que bajaba inclinada, por el seno de 45 grados. Eso es 4, porque es lo que me da el enunciado, v0 vale 4, y el seno de 45 grados es menos raíz de 2 partido 2. Además, vemos que está apuntando hacia abajo. Bien, pues ya lo tenemos. Esa velocidad de salida, la velocidad con la que sale la pelotita del tejado, tiene dos componentes, y la componente y en concreto de esa velocidad vale menos 2 raíz de 2. Lo mismo hago con la componente x. Aquí despejo v y vx a partir de mandar v aquí multiplicando, con lo cual vx sub 0 es por el hecho de que es la velocidad con la que sale la pelota en ese momento, es decir, la velocidad inicial, que ya va de 4 metros por segundo, por raíz de 2 partido 2, que es el coseno de 45 grados. Y eso se queda en 2 raíz de 2, con lo cual la velocidad en el eje x es más 2, o sea, positivo 2 raíz de 2. Este es negativo, este podría ser negativo o positivo, ya se verá según pues, en el momento en el que esté. Y en el caso de v sub 0x es positivo porque estoy yendo hacia la
derecha. En el caso de v0i, ese menos, vuelvo a insistir, es que está bajando. Poco a poco esa velocidad veremos cómo sube, pero inicialmente es menos 2 raíz de 2. V0x va a ser siempre la misma porque no hay nada, en el eje X hay un movimiento rectilíneo y uniforme, por lo tanto no hay aceleración y Vx será siempre la misma. Vi en cambio sí que va a cambiar porque hay aceleración y va porque hay un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración es la de la gravedad, la debida a la gravedad. Bueno, total, que puedo, digamos, construir las ecuaciones del movimiento, en este caso de la velocidad, y la velocidad en cualquier momento en el eje y es la inicial que llevaba el eje y más la aceleración de la gravedad, que es la que está sufriendo ese eje y por el tiempo. Esa velocidad va a ir cambiando, pero cada vez va a ser más negativa. ¿Por qué va a ser más negativa? Porque la propia aceleración de la gravedad es negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Hago las operaciones y me quedo con esta ecuación, con esta primera, que es la definición, y con esta, que es el resultado. Ahora me piden que calcule la misma velocidad en el eje X. En el eje X la velocidad siempre es la misma. O sea, independientemente del tiempo, la velocidad vale siempre un fijo que es v0 sub x o 2 raíz de 2. Porque si v0 era 4 y x era raíz de 2 partido 2, perdón, y x, si v0 sub x era 4 por el seno, pues aquí por el seno en este caso de 40, en este caso era el coseno de 45 grados, queda 2 raíz de 2. Constante todo el rato. Seguimos adelante y ahora me piden que calcule a qué altura estará cuando hayan, o qué velocidad llevará, un momentito, qué velocidad tendrá cuando lleve un segundo cayendo. Pues la velocidad que tendrá cuando lleve un segundo cayendo será aplicar esta fórmula, que es velocidad en función del tiempo, en este caso esta, y aplicar los valores necesarios. Esa velocidad en función del tiempo me dice dónde está, la velocidad a la que lleva el cuerpo en cada momento. Menos 2 raíz de 2, que es la velocidad inicial, que era v sub i sub 0, menos la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo que está volando, en este caso un segundo. Y me dice que lleva una velocidad de menos 12,6 metros por segundo. El menos indica que va hacia abajo, no indica que es menor, sino que va hacia abajo. Y v sub x para un segundo es la misma que para 0, que siempre es 2 raíz de 2, 2,8 metros por segundo. Con lo tanto, el vector que tenemos que dar es el vector 2,8 debido a la componente x menos 12,6 debido a la componente y. Y ahora aquí tenemos la fórmula, lo que acabamos de hacer, dar el vector en forma de sus componentes o darlo como un módulo en el que hago el cuadrado de la suma de cada una de la suma de los cuadrados, mejor dicho, de cada uno de sus componentes, 2,8 al cuadrado más menos 12,6 al cuadrado, queda otra vez 12,90 y algo metros por segundo. Eso es lo que ganaría la velocidad que habría ganado el cuerpo en el caso de estar a un segundo de la salida del tejado. En el eje X llevaría 2,8, en el eje Y menos 12,6 y en total la velocidad sería en módulo de 12,92 metros por segundo. Bien, aquí tenemos el esquema de cómo sería esa velocidad, cómo sería el vector v sub i y el vector v sub x. ¿Cómo sabemos el ángulo que forman entre sí el vector v sub x y el vector v? O qué ángulo tiene en este caso el vector v con respecto a la horizontal, porque estos ángulos se forman o se miden respecto siempre a la horizontal. Este es un ángulo negativo porque estoy por debajo de la horizontal y lo que tengo que medir es este ángulo de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues calculo la tangente de este ángulo. La tangente de este ángulo es cateto opuesto, v sub i partido hipotenusa v sub x, cada uno con su signo. V sub i con signo negativo, v sub x con signo positivo. Y me da que ese ángulo tiene que valer menos 77,5 grados. Es decir, yo diré o bien que el vector es el 2,8 menos 12,6 o bien que el vector es aquel que tiene de módulo 12,92 y que forma un ángulo con la horizontal de menos 77,5 grados. Y también puedo decir esta forma de paréntesis dando las dos componentes también se puede poner con su vector director del eje X y el vector director, el vector unitario del eje Y. 2,8i menos 12,6j, siempre poniendo las unidades metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Ahora me pide que le diga dónde está cuando ha pasado un segundo, a qué altura del suelo está. Eso ya no me lo da la velocidad, sino que me lo da la posición. Entonces la posición en función del tiempo
en un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado tiene dos formas de calcularse. La posición a la que estoy respecto al eje X, es decir, cuánto he recorrido, cuánto he avanzado respecto al eje X y cuánto he bajado respecto al eje Y. En este caso, en el eje X, a un segundo, la ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme dice que el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces sustituyo esa fórmula y digo que el espacio inicial era 0 porque yo he tomado mi sistema de referencia aquí abajo. El 0, 0 está aquí, es decir, yo salía de x igual a 0 y a ver a dónde he llegado. Más 2,8 por 1, que es el tiempo de vuelo, y por un segundo. Perdón, el tiempo de vuelo que lleva, antes de que lleva, o sea, estaría aquí a un segundo de haber caído o haber salido del tejado. O sea que llevaría 2,8 metros desde la pared, desde la fachada del edificio hasta aquí. ¿Cuánto llevaría en el eje Y? Pues en el eje Y la cosa se complica un pelín. Hay que añadir, aparte de lo que teníamos, que era espacio inicial más velocidad inicial por tiempo, hay que añadir el factor de la aceleración, que es un medio a partido 2, esto es un 2, a partido 2 el tiempo al cuadrado. Sustituimos, ¿de dónde sale? Pues si esto es el 0 y esto eran 20 metros, pues aquí arriba sale desde el 20, va con la velocidad negativa, va cayendo, y con la aceleración negativa cada vez la velocidad va cambiando. Esta sería la velocidad inicial y esta sería la aceleración. Con lo cual, sustituyendo aquí I de t. ¿Por qué pongo 0? Porque I de t 0 es cuando he llegado al suelo. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es contar cuando llega al suelo. Y cuando llegue al suelo, pues voy a ver lo que ha tardado en llegar al suelo. ¿Por qué quiero saber lo que ha tardado en llegar al suelo? Porque ahora voy a calcular a qué distancia cae del tejado. Cuando llegue al suelo, habrá alcanzado I0, resuelvo esta ecuación de segundo grado y me da que hay dos tiempos posibles para su solución, 1,75 y menos 2,33. Matemáticamente este es correcto, pero físicamente al no ser correcto lo tachamos porque no nos sirve. Es decir, para nosotros la pelota tardará, bueno, y para la pelota y para cualquier observador, 1,75 segundos en llegar al suelo. Bien, y ahora solo me falta saber cuánto ha recorrido en el eje X durante 1,75 segundos. Pues vuelvo a la ecuación anterior y en vez de cambiarla por un 1, por un 1,75, que es lo que habrá tardado en caer al suelo, en tocar suelo. En ese caso, como la velocidad ha sido siempre la misma, es multiplicar la velocidad por el tiempo, 2,8 por 1,75, pues me dice que ha recorrido 4,95 metros. Es decir, que a 4,95 metros de la fachada es donde ha caído la pelota. En este caso, ¿qué velocidad lleva en ese momento? Pues la que le corresponde al llevar 1,75 segundos en el aire. En el caso del eje X la misma, 2,8 metros por segundo, pero en el caso del eje Y será los menos 2,8, que es la velocidad inicial, menos la aceleración por el tiempo. Con lo cual acaba teniendo una velocidad de menos 19,93 metros por segundo. La velocidad la podemos expresar, como siempre, como un módulo, en este caso 20,15 metros por segundo, con un vector entre paréntesis 2,8 menos 19,95 es la componente Y, la componente X, y el ángulo que forma con la horizontal sería hacer la tangente de estas dos componentes, de la componente Y y la componente X. Y me da menos 82,01 grados. Y la velocidad también la puedo poner en forma de los vectores directores I y J. Se puede poner 2,8 veces I menos 19,95 veces J. Esta fórmula es equivalente a esta de aquí arriba. Bien, vamos a ver qué más nos pedía. Sí, a qué la altura, cuando han pasado un segundo, vale. Pues cuando ha pasado un segundo la altura es lo mismo, se pone la I de t, en este caso t vale 1, que es igual a la altura inicial menos la velocidad inicial por el tiempo que ha pasado, menos 4,9, en este caso es menos 9,8 partido por 2, la aceleración al cabo de un segundo. Vamos a ver quién gana. Llevaba una velocidad de 20 al principio, le he quitado 2,8 y también con la velocidad le he quitado 4,9. O sea que al final, a la altura en la que estoy es a unos 12,3 metros. He recorrido unos 7,7 metros cuando ha pasado un segundo. Y creo que con esto habíamos contestado a todas las preguntas del enunciado. Era un poco largo este ejercicio, la verdad. Vale, aquí estaría todas las dudas para el enunciado.